Doy gracias a Dios porque trato con ayuda del Señor, a veces se logra más, a veces se logra menos, de que quede como una frase después de cada domingo, algo a que apuntar, ¿no? Que después recordemos más o menos lo compartido, va a depender de tu atención, va a depender si después querés ver, te quiero decir esto, en la semana, para los que no saben, ahora mismo estamos y saludamos a la gente que está mirando por streaming el culto de hoy. Vos podés ir al canal de YouTube, IDN El Cruce, ¿bien? Y podés volver a ver el culto y podés volver a ver todo lo que pasó aquí. Y si te gusta, rever y con detalles la palabra. Pero la semana pasada terminamos con esta máxima, ¿no? Empezar bien, seguir bien y terminar bien, ¿no? Y sé que eso quedó como haciendo ruido entre nosotros, porque bueno, obviamente después nos cruzamos y mensajitos y en la semana y quedó como un eslogan de alguna manera. Y habíamos visto que empezar bien es relativamente accesible empezar bien. Cuando uno tiene una nueva oportunidad, se da una nueva oportunidad, emprende algo nuevo. Por ejemplo, una boda, ¿no? Uno empieza bien, pero después hay que seguir bien para terminar bien. Y así pasa con los negocios y con las empresas, con las nuevas oportunidades en la vida, de rehabilitarme, de recuperar la familia si es que me equivoqué. Pero veíamos el antimodelo, por decir así, la semana pasada con el primer rey, lo que fue el primer rey de Israel, el rey Saúl, que empezó muy bien, pero no pudo seguir bien y terminó tirándose sobre su propia espada en una batalla para no ser avergonzado por el enemigo. En el medio, malas decisiones, y aparece la antítesis de la palabra a la cual quiero hoy que te lleves. La palabra que quiero que te lleves hoy es prudencia. Prudencia. Podemos empezar bien con toda la energía, pero necesitamos prudencia para seguir bien, para terminar en el festín de lo bueno que vamos a alcanzar. Y justamente te decía que el antivalor o la palabra contraria de Saúl, este primer rey, fue la imprudencia. A él lo caracterizó la imprudencia, el arrebato, el celo, la envidia, el hacer cualquier cosa por caerle bien a los demás, por conservar un puesto, transgredir sus valores, transgredir a Dios mismo, luchando una batalla que no era propia y terminando como terminó. ¿Quién vivió lo opuesto siendo perseguido por este rey Saúl? Fue quien después iba a ser el rey David. ¿Te acordás la historia? Y acá hago un pequeño paréntesis, mando un chivo importante, porque bueno, quien no está viendo la serie de Chosen, que te la recontra recomendamos porque está llena de cosas preciosas y cautivantes. Yo la terminé de ver y hay una serie nueva que he comenzado a mirar que se llama La Casa de David, haciendo alusión al rey David. Bien, hay solo una primera temporada por ahora, pero ya las 6 o 7, no me acuerdo si son 6 o 8 episodios, son muy buenos. Y fue allí donde me enganché con esta historia de nuevo. Por eso fui a Primera de Samuel y me enganché a leer y ahí estamos sacando algunas enseñanzas. Pero David, cuando Saúl estuvo tan en caída, en un momento Dios dijo, este hombre no me puede representar ante el pueblo, no puede ser el rey de mi pueblo. Ya perdió toda cordura, ya está completamente despistado, tuvo oportunidades de volverse, pero no se volvió, tengo que levantar un nuevo rey, voy a buscar a alguien conforme a mi corazón. Y es ahí donde elige a David. David, que era ese muchachito, se calcula que tenía unos 15 años de edad cuando fue elegido como rey. O sea, entre todo el mundo adulto de Israel no había nadie que tenía el corazón como él tenía. Un adolescente, y eso habla muy bien de los adolescentes cuando tienen conexión con Dios, pueden tener un corazón de rey, y eso es maravilloso. Y Dios lo elige a él. Claro, lo elige, lo unge, pero el proceso de Saúl tenía que terminar. Penosamente, lo de Saúl era también una cuenta regresiva. Desde que cometió su último error y no captó, y ya estaba ciego, y no tenía capacidad de volverse a Dios, había que esperar que terminara su mandato, terminar como termine, para que subiera David.
Pero en medio de toda esa imprudencia de Saúl, vio en David, como vimos la semana pasada, una amenaza, porque sabía que iba a ser el futuro rey. Y lo quiso eliminar, lo quiso exterminar y lo persiguió. Lo persiguió leyendo, investigando un poquitito, no menos de 10 años, David fue perseguido por Saúl. A ver, y ya pongámonos en los zapatos de alguien así. Llegás a un momento en tu vida donde sentís de parte de Dios, comienza una nueva etapa, hay un proyecto con vos, tengo un propósito con tu vida y celebro y está todo maravilloso, pero resulta que hay alguien que se está levantando para impedir que eso ocurra conmigo. Puede ser una persona, puede ser el mismo enemigo, el mismo diablo que va a buscar las mil y unas maneras para derribarte, para que no alcances tu propósito. La característica de este joven durante esos 10 años, o mínimo 10 años, fue la prudencia. Y por eso él empezó bien cuando lo ungió el profeta Samuel y actuó bien durante esos 10 años o 15 años hasta que Saúl muere y él toma la corona. Ahora, esos 10 años no fueron en vano, porque fueron 10 años donde su carácter fue formado. Las demoras en los procesos, en las cosas que a veces no llegan, son las que sirven, las pruebas, las dificultades, las barreras, son las que van desarrollando en nosotros el carácter para que podamos administrar la bendición que viene. A veces queremos administrar una bendición rápidamente y la quiero ya, pero mi carácter no me respalda, no la puedo sostener. Si me lo dan, es como decir, yo apenas agarré por primera vez el auto donde alguien se animó a decir, a ver, probá a ver si lo sabe manejar, y al día siguiente me daba una Ferrari, la iba a chocar a la Ferrari. Y a veces en la vida pasa así. Y en esos 10 años, Dios fue conformando el corazón y moldeando el carácter de David con todo lo que estaba pasando. Pero ahí estaba la contracara, la imprudencia de un tipo adulto mayor, pero uno que crecía en prudencia. Y tenemos que aprender esto. El título del mensaje que me gustaría que te lleves, prudencia protectora, porque la prudencia nos protege, nos cuida de malas decisiones, nos cuida de arrebatos, nos cuida de perder cosas que eran para nosotros, pero las perdemos porque nosotros las echamos a perder. Necesitamos la prudencia, actuar con prudencia para lograr los propósitos de Dios para nuestra vida. Y David lo demostró en muchas ocasiones, pero hay 2 ocasiones que hablan de lo mismo que quiero mencionarte. Imagínate que vos sos esa persona que está siendo perseguida, que está siendo injuriada, que te está haciendo perder años de vida, que te hace alejar de tu familia. Bien, porque él tuvo que irse a los desiertos, porque Saúl usaba toda su maquinaria del ejército para seguirlo y encontrarlo y matarlo. Y tuvo que escapar permanentemente. Pero él tuvo 2 oportunidades donde pudo matarlo al rey Saúl. 2 oportunidades muy claras donde lo pudo matar. Oportunidad número 1, te quiero invitar a ir a 1 Samuel capítulo 24, ¿bien? Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Antes de leer, quisiera que oremos y que dispongas tu corazón a que lo que viene de ahora en adelante te penetre, me penetre, nos sacuda para que podamos salir con la decisión de crecer en un grado más de prudencia, ¿sí? Señor, invocamos tu presencia entre nosotros y que te muevas a través de tu palabra, esta palabra milenaria que la conservaste para que aprendamos de las vivencias, de los consejos y de los principios y valores que hay en ella. Abrimos nuestra mente y corazón. Háblanos, Señor, a través de ella. Padre, disimula mis errores, disimula mis tropiezos o mis torpezas para que solo tu voz, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Capítulo 24, versículo 1 dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, que era una amenaza constante que tenía el pueblo de Israel, cuando se trataban de quitar tierras los unos a los otros, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl
A esto te decía que agarraba toda la maquinaria del aparato político y militar que él tenía, ¿no? Dice, Saúl tomó consigo 3 batallones de los hombres, mejores hombres, los escogidos de todo Israel, y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Bien, tipo normal, obviamente, ¿no? Necesitaba hacer sus cosas. David estaba, lo que ocurrió acá, lo loco, es que David estaba dentro de la misma cueva donde el tipo va a hacer sus necesidades. Imagínate. Dice, David estaba escondido en el fondo de la misma cueva con sus hombres. Hombres que habían estado con él durante esos 10 años, a lo mejor, no sé si esto pasó en el año 1, 2, 3, pero hombres fieles que estaban con él, que lo acompañaban en todo, ¿bien? Y los tipos que vivían al lado de él todo lo que estaba pasando, acumulando la bronca seguramente de por qué este tipo que es el elegido tiene que estar escondiéndose todo el tiempo y lo quieren matar. Entonces, dice allí que estos le dijeron, versículo 4, y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Y los tipos dijeron, acá lo tenés, mirá qué bueno que es Dios. Te ungió como rey, está bien, tuviste que bancarte todos estos años, pero lo tenés servido en bandeja. Saúl está incómodo, está ahí, perdóname la posición, ¿no? Pero está haciendo sus necesidades, entregado. Dice, ahora, Dios lo dijo. Y fíjense cómo a veces uno puede tener lecturas de la Biblia como tendenciosas, porque Dios le había dicho para que hagas con él lo que mejor te parezca. Para ellos lo mejor que le parecía, desde su punto de vista, es matarlo. Pero David, que era prudente, eligió otro camino. David, dice, se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. El tipo estaba haciendo sus necesidades, el tipo agarra su espadita, va despacito, le corta el borde del manto. Saúl estaba concentrado en el trono, no, estaba concentrado. Y se va con el pedacito del manto. Pero miren lo que pasa con el prudente, que a veces da un paso para adelante pero vuelve para atrás. Y qué bueno, es porque a veces la prudencia no es la perfección. A veces podemos dar un pasito para adelante y nos damos cuenta, uy, esto no, y me vuelvo, porque hay algo que huelo que no está bien. Y lo que pasa es eso, dice, pero él, dice, le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, y ahí se conecta en el eje, vuelve al eje de la prudencia. Dice, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido de Dios. A ver, él había sido ungido, él, jovencito, y vio lo que era la ceremonia de la unción y lo venerado que era, que Dios estaba presente, que lo estaba levantando a él, pero antes lo había levantado al otro. Y yo no voy a ser el encargado, no voy a ser la herramienta para quitarle la vida a este tipo. Este tipo está en las manos de Dios. Yo no puedo tocar el ungido, porque después, obviamente, si yo soy el ungido, otro se va a levantar y va a querer tocarme a mí, y es Dios quien me va a defender, así como tiene su trato con Saúl. Dice, no, dice, Dios me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David tuvo la fortaleza en su prudencia de contener a los hombres y no permitirles que atacaran a Saúl. Y yo pensaba en esto, digo, ¿cuántas veces yo siendo joven, en la escuela sobre todo, pero cuántas imprudencias cometí porque era un mandado? Y me decían, dale, anda, decile tal cosa. Y el tipo iba ahí como queriendo ser el campeón y después recibía amonestaciones, un montón de cosas en el colegio, pero porque el tipo era mandado por la presión de los demás. Andá y hace esto. Y no. Dice, contuvo a sus hombres y no le permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que salió de la cueva para proseguir su camino, David sale y se conecta con Saúl. Y lo hace de una manera respetuosa, dice, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David dice que se postró el rostro en tierra y se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Y
Y ahí está otra vez, ¿no? Las voces que escuchamos. Antes él acababa de pasar algo donde la gente que lo quería, que lo cuidaba, que estaba con él, le dijo, andá y matalo y aprovechalo. Y el tipo supo decir que no. En este caso él dice, ¿por qué haces caso a lo que te dicen que yo te quiero sacar el reino, que yo te quiero cerrullar el piso? Yo no voy a hacer nada, absolutamente nada. Dios está acá en todo esto, yo no tengo nada que ver. Pero dice, vos les estás haciendo caso a esas voces. ¿Cómo es? Cada uno elige las voces que quiere escuchar, ¿no? Y le dijo, ¿por qué hace caso? Versículo 9, ¿no? A su majestad, a los que dicen que yo quiero hacerle daño. Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos, mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté ese pedazo, pero usted ni le tocó un pelo, no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue, y otra vez la prudencia, que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. El versículo 16 dice, cuando David terminó de hablar, Saúl pregunta a David, hijo mío, ¿eres tú? Y alzando la voz se echó a llorar. Has actuado mejor que yo. Y ahí recupera algo de su análisis. Había sido rey, era un tipo sabio. Como a veces nos perdemos, ¿no? Y ahí se da cuenta y recupera y dice, has hecho mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Un gran principio de la prudencia, devolver bien por mal. Ya más adelante, en Romanos capítulo 12, versículo 21, el apóstol Pablo decía, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es la contracara. Es increíble. Mientras en este mundo vamos ojo por ojo y diente por diente, nos destruimos. Es increíble. Yo sé que solo con Cristo en el corazón podemos vivir estos valores del reino. Pero le dice ahí, ¿no? Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Impresionante, ¿no? Impresionante. Algunas ideas primeras. Vivimos en una cultura que promueve la respuesta rápida, lo sabemos. Vivimos en una cultura que alienta la impulsividad, la reacción inmediata. Esto lo vimos cuando hablamos acerca del enojo, cuando dijimos enojarnos como Jesús. La venganza inmediata, la satisfacción inmediata. ¿Qué satisfacción hubiera tenido si realmente termino con un solo movimiento? Termino con 10 años de angustia, de soledad, de desierto, de estar lejos de mi familia. ¿Qué momento vivió este David? Pero la Biblia nos llama a vivir con prudencia estratégica, gente. Porque lo que pasa en momentos como esto pone en juego el futuro, pone en juego lo que se viene. Pone en juego los proyectos lindos que hay preparado para nosotros y las cosas que podemos alcanzar. Por eso la prudencia nos protege, prudencia protectora. Mi idea era hablar de 3 ejes: la prudencia de David, la imprudencia de Saúl y el modelo de prudencia de Jesús. Tenemos 12 minutos. Vamos a ver si lo logramos. Y si no, no te preocupes. Los chicos pasan, empiezan a tocar la musiquita y yo sé que ya tengo que entregar. Pero las claves de la prudencia de David, una primer clave es que él tenía un alto concepto por la autoridad, aunque la autoridad a veces no actuaba justamente. Y esto es difícil de entender a veces para nosotros, ¿no? Pero él tuvo respeto por la autoridad establecida por Dios, aunque esa autoridad sea injusta. Saúl había sido levantado por Dios, era el rey, estaba actuando injustamente y él veneraba de alguna manera y respetaba una autoridad delegada. Y yo te diría, es difícil, a lo mejor voy a decir, pero en este contexto, sí, cuando hay una autoridad sobre nosotros, si me manda a hacer algo que está mal, no lo voy a hacer.
Bien. Si me manda a hacer algo contra mis principios, no lo voy a hacer, aunque esa autoridad hasta pueda ser mi padre y más. Pero eso no significa no dejar de respetarlo. Es fuerte esto. Y cuando yo pensaba en esto, de respeto por la autoridad establecida por Dios, aunque sea y actúe a veces injustamente, me ponía a pensar en las cosas más cotidianas de la vida. No perdamos trabajos que Dios nos ha dado, trabajos que hemos esperado muchas veces porque me tocó un jefe difícil, ¿no? ¿Cuántas veces por una autoridad que no la trago, no me gusta, además pierdo el laburo de mi vida? Está bien, yo sé que una cosa es cuando se pasa línea, no sé por qué me metí en este terreno, cuando te ultrajan y todo, no estamos hablando de eso. O no abortemos proyectos de Dios por pasar por alto este principio. Dios tiene algo con tu vida y de repente te toca lidiar con o nos toca, voy a hablar en primera persona, con una autoridad que no nos llevamos bien, no estamos compatibles, pero si tengo el concepto de respeto a la autoridad, no le hago caso en lo malo que me pide, pero sigo respetando, es Dios el que se va a encargar de ponerme en el lugar que merezco o que Él considera en el que debo de estar. No perdamos trabajos, proyectos, propósitos de Dios. Ponemos en juego los propósitos de Dios cuando rompemos este principio. La otra clave que se nota acá tiene que ver con el control de sus impulsos ante la presión de los amigos o de los buenos compañeros de camino que él estaba teniendo. Él logró controlar esos impulsos. Fueron dos casos, el capítulo 24 y el capítulo 26, que no tenemos tiempo para leerlo, pero vuelve a pasar una situación donde Saúl se entera dónde estaba David, escondido en otra cueva, monta toda una expedición para ir a matarlo y buscarlo otra vez, hace un campamento al pie de una montaña, en esa montaña estaba David, y David miraba la montaña y veía que estaba todo el ejército, todos ordenados, cuidando a Saúl, que estaba durmiendo en el medio, y él le dice a uno de sus compañeros de milicia, ¿quién me acompaña para ir hasta el campamento? Y este tipo pensó, ahora sí lo va a matar. Y uno dijo, yo. Y fueron juntos, sigilosamente. Entonces después vemos cómo Dios dice que había hecho que todos se durmieran profundamente y ahí está cuando Dios te cuida, cuando tiene un propósito con tu vida. No hace falta que te abras camino vos por malas maneras cuando Dios tiene un propósito, porque Dios te cuida. Y llegó sigilosamente, y cuando estaba ahí, durmiendo, dice que estaba la lanza de él clavada al costado de su cabeza y el casco. Entonces este tipo que lo viene y dice, no te ensucies las manos. Déjame a mí que con su propia lanza yo lo mate de un solo lanzazo. No va a hacer falta rematarlo. Y en aquella época la muerte no era tan fácil que con un solo lanzazo lo mataba. Y entraba y salía un par de veces porque era como sabemos, ¿no? El tipo le quería asegurar. Y David vuelve a decir lo mismo. Que Dios me libre de tocar a este tipo. Otra vez tuvo en bandeja la solución. Lo que hizo es que tomó la lanza del tipo, tomó el casco del tipo, se fue sigilosamente y a la mañana, cuando se despertaron, gritó desde la montaña, ejército, ustedes le fallaron a su rey, porque alguien en la noche quiso ir a matarlo y ustedes no lo cuidaron. Miren, acá está la lanza, acá está... Qué tremendo este David, ¿no? Y otra vez Saúl llorando y pidiendo perdón y disculpa, diciendo, sos más prudente que yo. Y control de sus impulsos ante la presión de sus hombres. En ambos casos, quienes les amaban creían que hablaban de parte de Dios. Dice, el Señor te dijo que hagas lo que mejor te parezca. Y para él lo que mejor le parecía no era matarlo. Para él lo mejor que le parecía era tratarlo como Dios le indicaba, porque su futuro estaba en manos de Dios, no en su acción matando a una persona. David supo distinguir. Y yo me ponía a pensar cuán importante es primero nosotros tener bien presente lo que Dios claramente me ha dicho, cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que desenvolver, cómo tengo que actuar, cómo tengo que responder o no responder. Yo necesito ser el primero en saber y acumular todo lo que Él me va enseñando para que cuando vengan los momentos difíciles que se pongan a prueba mi prudencia, yo poder actuar de la mejor manera. Cuán importante es primero nosotros tener bien presente lo que Dios nos ha dicho. Y David tenía bien presente, yo tengo un propósito con vos, ya te ungí, vas a ser el rey.
estás pasando por todo esto, pero yo te voy a levantar como rey. No ensucies la cancha, no embarres la cancha. Es sumamente prudente, como dice el Nuevo Testamento, obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque esos hombres tengan las mejores intenciones y sean tus mejores amigos, pero si ya escuchaste una indicación de parte del Señor, obedezcamos esa indicación. Es lo que hizo David. Y eso me hizo pensar cuando preparaba esto en una frase que recordaba la Biblia que dice que el consejo de Dios permanece para siempre. El consejo de Dios permanece para siempre. Y fíjate que lo dice allí en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos. Imagínate cuando David estaba ahí y todos los tipos le estaban diciendo, el Señor lo puso en tus manos, Él te prometió que iba a poner tus enemigos delante de tus pies y te dijo que hagas lo que quiera con Él, mátalo, es tu oportunidad. Muchos pensamientos, mucho, en la prueba, en la crisis, en la exigencia, en la presión. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece para siempre. La indicación, lo que aprendí, por eso felicitaciones. Y viene el pastor Joel, decía, ¿te querés alejar de Dios? Bueno, deja de estar en un grupo, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de congregarte, y entonces te vas a alejar, créeme. Pero si estás, vas a tener el consejo de Dios, y vas a tener la palabra de Dios, y vas a tener los principios y los valores de parte del Señor. Y entonces eso prevalece en el momento más difícil. Y todos somos enérgicos y temperamentales y todo. ¿Y cómo lo vences? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nuestro y su consejo permanece para siempre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Fíjate lo que dice el Salmo 33, versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Lo que nosotros aprendemos en la palabra del Señor es lo que va a salvar a la humanidad sí o sí, porque son principios y valores que cuando se viven traen su beneficio de generación en generación. Por eso hay generaciones que son mejores y peores, en tanto y en cuanto están cerca del consejo del Señor. Mirá lo que dice Salmo 73, versículo 24 al 26. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Me guías con tu consejo y me conducís a un destino glorioso. El destino glorioso es chico, como, perdóneme, se los digo porque verlos recuperados, ese es el destino glorioso. El destino glorioso para nuestros jóvenes es que alcancen el propósito que Dios tiene para su vida, que tengan esa carrera que tienen que tener, que estudien lo que tengan que estudiar, que elijan la persona apropiada para poder casarse y formar una familia, que el propósito tuyo es recuperar tu familia, lo que has perdido, o el nuevo proyecto que tenés en tu mano termine bien, pero eso se logra con el consejo del Dios que nos guía y me conduce a un destino glorioso. ¡Qué hermoso! Y entonces el salmista decía, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Sos mi eje, sos mi referencia, sos mi maestro, sos mi guía. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Miren, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Vamos todavía. Tú eres la fuerza de mi corazón y eres el mismo y mío para siempre. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Qué hermoso, amado, qué hermoso. Por eso acá a los adolescentes y jóvenes, pensando en esto de el control de los impulsos, combinado con el respeto a la autoridad. Por eso la palabra del Señor en Efesios 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, autoridad, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vos podrás decirme, yo vengo roto, mi viejo me maltrató, esto, y seguro que hay cosas que no se deben de levantar el dedito. Estuvieron mal y muy mal. Pero la palabra del Señor te dice, no hagas lo que te dijo que está mal, no repitas lo que hicieron contigo, seguí mis consejos y mis valores. Y dentro de eso, nunca dejes de honrar, aunque pasó lo que pasó, porque yo soy el que trabajó otra vez con Saúl. Lo que te corresponde es honrar, separar lo bueno de lo malo y seguir sosteniendo la honra. Sé que son palabras fuertes, pero hay bendición detrás de esas palabras.
Y todavía estamos a tiempo de honrar a nuestros padres. Y si se portaron mal y no pidieron perdón ni nada, al menos no maldigamos, no nos venguemos, porque estaban en autoridad. La usaron mal, van a rendir cuenta al Señor, pero no caigamos en romper esta promesa que dice: porque te va a ir bien y larga vida tendrás sobre la tierra. La otra clave es que él tenía una visión a largo plazo. David pudo sostener la visión a largo plazo en medio de la prueba inmediata. No quiero arruinar el futuro por una victoria inmediata. Para él hubiera sido una victoria inmediata en ese momento, con los 10 años o 7 o 8 de carga, de desierto, de mal comido, de mal dormido, de lejos de su familia, poder eliminar a la causa principal del mal que él estaba viviendo. Pero él tuvo la visión del futuro. Dios me ungió para ser rey. Y esto, cuando leía esto, me ponía a pensar, ¿no? Esta visión a largo plazo que Dios nos da a nosotros muchas veces. Me puse acá en las notas, ¿cuáles son las visiones a largo plazo que Dios nos ha dado desde que lo conozco? Yo estoy seguro, porque pasa conmigo. Dios te ha dado la visión del Padre que vos podés ser. No lo viniste siendo tal vez hasta acá, pero conocer al Señor, el amor de Cristo, y además empezás a proyectar el papá que podés ser, que no lo fuiste. El papá ausente ahora es presente. El papá que no valoraba ahora te dice: qué bien lo que hiciste. El papá que no te abrazaba ahora te va a abrazar, porque yo tengo esa visión del papá que voy a ser. Entonces, no tengo que arruinar el futuro por una victoria inmediata, por no ser prudente, porque detrás está el tema de la prudencia. O el esposo que él me ha mostrado, o la esposa que él me ha mostrado que puedo ser, que puedo valorar, que puedo estar más tiempo en mi casa, que ya no me guardo la plata y la gasto en otra cosa, que ahora hacemos una economía común, que ya no le soy infiel, por más que nunca se enteró, ahora yo la honro. ¿Me entienden? Esa imagen, esa visión, no la podemos poner en juego y arruinarla porque no desarrollo la prudencia. Como David la desarrolló. Él tuvo una visión de futuro, rey de Israel. Entonces, que siempre nos mueva la visión de futuro, chicos, y todos nosotros tengamos esa visión de futuro de quién quiero llegar a ser en todas las áreas de mi vida. Y deja que Dios te ponga en tu mente y te la dibuje, porque lo hace, porque la palabra nos enseña a hacerlo. Y eso me hacía acordar una frase que la busqué. Digo, ¿quién dijo esta frase? Y la encontré. Un famoso predicador, Charles Spurgeon, bien, del siglo XVIII, en un momento se encuentra que está con un muchacho que es sobrino de la reina Victoria de Inglaterra. Y ese muchacho había recibido el llamado a predicar el evangelio. Y textuales palabras fueron las que él le dijo a este muchacho: si Dios te ha llamado a ser predicador de su palabra, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. ¡Wow! Vuelvo a decirlo: si Dios te ha llamado a hacer lo que sea, ese hombre, ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese profesional, ese rehabilitado con toda la furia, ese niño proyectado en el futuro, si lo tenés dibujado, si te está mostrando el camino, no te rebajes a hacer cualquier otra cosa que no sea eso, por más linda y prometedora que sea, porque ya tenés la visión de lo que querés ser. No te rebajes. Si Dios te ha llamado a ser predicador de su palabra, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Y esto me hace acordar cuando hay una frase preciosa, una declaración preciosa de la palabra, Salmo 138, versículos 7 y 8. Dice: aunque pase por grandes angustias, esto lo escribió el mismo David, aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor cumplirá en mí su propósito. Aunque a veces pase por dificultades, aunque a veces tenga las ganas de no cortar el borde. No. Prudencia, porque el Señor tiene un plan.
porque ya te hizo dibujar en mente quién vas a ser, porque ya pudiste ver, la Biblia decía acá, bienaventurados los de limpio corazón cuando vimos el video de los niños, porque ellos verán a Dios. Cuando uno tiene el corazón limpio, empieza a ver lo que Dios ve. Tengo la mente pura para ver lo que Dios ve y empiezo a ver ese futuro. Empiezo a ver quién voy a ser, quién quiero ser, en quién me quiero convertir. Y por lo tanto, tengo que, aunque pases por angustia, necesidades y pruebas, no voy a jugar y poner en juego mi futuro por un momento de imprudencia. Eso es lo que nos enseña David. Antes de actuar, qué bueno es preguntarnos, ¿no? ¿Esto me acerca o me aleja al propósito que tengo? ¿Esto me acerca o me aleja a la visión de futuro que Dios me está regalando y que cada día se hace más clara? No sacrificar lo que más queremos en la vida por lo que más deseamos en un momento. Porque esto podría haber sido un deseo, pero el anhelo mayor estaba: quiero cumplir el propósito de Dios. No sacrifiquemos lo que más queremos en la vida por lo que más deseamos en un solo momento. Y la última clave tiene que ver con la confianza en los tiempos de Dios. David no sabía cuánto iba a pasar, pero ese propósito se iba a cumplir en él. Y los tiempos de Dios son más sabios que los nuestros, aunque a veces pretendamos que tenemos más razón que Él. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: el tiempo de Dios es más seguro que cualquier otra oportunidad humana. Y dice Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tener una buena perspectiva de futuro nos ayuda a actuar con prudencia. Decisiones rápidas pueden traer victorias inmediatas, pero derrotas que van a ser dolorosas y eternas. La prudencia. Esperar el tiempo de Dios es de sabios. Y lo que Dios prometió no se necesita lograr con trampas para cumplirlas. Los atajos son trampas, amados. Trampas disfrazadas de soluciones rápidas que lo único que hacen es que nos ponen en juego el precioso futuro por el cual estás luchando y por el cual te entregaste. Augusto Cury, este psicólogo brasileño que te vengo citando hace tiempo, que habla acerca de Jesús como el maestro de las emociones. Él dijo: liderar las emociones es más difícil que liderar un imperio. Pero agregó: David ya estaba liderando un imperio, y ese imperio era el imperio de su propio corazón. Qué bueno. Sí, liderar las emociones son difíciles, más que un imperio, pero cuando logro liderar el imperio de mi corazón, sí que voy a poder cumplir y vivir los propósitos de Dios para nuestra vida. Y alguien dijo: a veces la victoria no es hacer algo, sino decidir no hacerlo. A veces la victoria no se trata de que voy a hacer algo, decido no hacer algo. Y cuando no lo hago por prudencia, yo puedo tener la victoria. Me quedo obviamente con ganas de contrastar con la imprudencia de Saúl, que en una parte de la historia cuenta cómo Saúl mandó a matar 85 sacerdotes porque le habían dado de comer a David y a su ejército. No consultó con nada ni con nadie. Había comenzado bien. ¡Wow! Y después fue a la ciudad donde vivían e hizo matar a sus esposas, a sus hijos, a los recién nacidos, hasta sus ovejas, bueyes y cabras, dice la Biblia. Qué locura, ¿no?
Pero me quedo con lo último en cuanto a Jesús, que Jesús es la prudencia perfecta. Y Él siempre fue atacado, siempre fue pinchado, siempre fue provocado. Pero siempre supo o callar o irse a tiempo, porque Él tenía una única cuestión que hacer. Su propósito era morir en la cruz. En un punto ahí en San Juan dice que los hermanos de Él, que no creían tanto en Él, eso después lo podés leer en la Biblia, ni siquiera los hermanos creían mucho en Jesús. Dijeron, bueno, dice, ¿por qué no vas a hacer todas tus milagros y tus enseñanzas? Andá a Jerusalén, porque si ven lo que estás haciendo acá, en la provincia de Galilea, allá revolucionás todo. Y Jesús le dijo, no voy a ir porque no es mi tiempo. Porque si lo veían hacer eso, lo iban a hacer rey a Jesús. No es mi tiempo, yo no vine para ser rey, yo vine para morir en la cruz por la humanidad. Tremendo, tremendo Jesús. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor tener el espíritu de David, la prudencia de David, tener la visión y la fortaleza de Jesús y renunciar a toda sed que tal vez podamos estar abrigando en este tiempo de imprudencia, de venganza, de actuar con ímpetu contra alguien, de ir a renunciar a ese trabajo porque mi jefe no lo banco, pero es el trabajo que Dios te dio, o dejar tal carrera porque no me banco tal cosa, pero es la carrera que Dios te dio, o dejar a mi familia y a mi esposa porque no me entiende, pero es tu proyecto de familia. Y sí que el Señor comprende que a veces estás ahí con la espada, dudando, pero dice, haz lo que bien te parece. Y cuando lo que bien nos parece está regulado con los principios de Dios, con la visión de futuro y respetando los tiempos del Señor, voy a saber sacar la espada para que sea Dios el que construya mi futuro. Te invito a cerrar tus ojitos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el ejemplo de David. Después, la historia nos mostrará que el mismo David perdió la prudencia y eso pagó un alto costo. Necesitamos renovarnos de día en día con este desafío de actuar prudentemente, Señor. Te pedimos la llenura del Espíritu de Dios, de tu Espíritu, para poder actuar siempre de la mejor manera. Y así como estamos, sé que hay varias personas nuevas y yo te quiero decir algo. Sería imprudente si te vas de aquí sin tener a Cristo en tu corazón. Sería imprudente. Porque cuando Cristo está en el corazón, cuando Él reina acá, comienza algo nuevo en nuestra vida. Y nos encanta hacer una oración que se llama la oración de los nuevos comienzos. Y si querés un nuevo comienzo en tu vida, poniendo tu fe en Jesús, yo te animo a hacer esta oración con todo tu corazón y puedes decirle, querido Jesús, te doy gracias porque entiendo cuánto te necesito y ahora te quiero pedir perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, por mis malas decisiones, y acepto que en la cruz pagaste por mí, que ya no tengo que pagar más yo. Ahora quiero seguirte, quiero que seas el Señor de mi vida y quiero seguir tus pasos, aprender a amar como vos me amaste. Te entrego mi vida por completo y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias
por tanto amor. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a todos los que han hecho esta hermosa oración. Recuerden, el Señor cumplirá su propósito en nosotros.